Hola, hoy vamos a hablar sobre la estupidez, tontería, imbecilidad, incapacidad, torpeza, vacuidad, estrechez de miras, fatuidad, idiotez, locura, desvarío. En síntesis, vamos a hablar sobre el espectáculo de la estupidez humana. José Manuel, ¿y por qué es importante hablar sobre el espectáculo de la estupidez humana? Pues posiblemente nada mejor que hablar de la estupidez de manera inteligente, así no tengamos muchísimos likes por la temática misma, pero en una entrevista Andrés Raskowski, psicoanalista, le informa que en un estudio de la Universidad de Oxford aproximadamente el 50% de las decisiones electorales tienen que ver con la estupidez, con no entender en lo absoluto la lógica política, es decir, el 50% de nuestros presidentes son estúpidos o están elegidos por estúpidos. Precisamente, eso es muy duro lo que dices, pero Bastante. Carlos Ipola en las leyes fundamentales de la estupidez humana justamente está apoyando lo que planteas, José Manuel. Se elige gente estúpida, mira lo que dice. El potencial para hacer daño de una persona estúpida procede de la posición de poder o de la autoridad que ocupa en la sociedad. O sea que un peligro que le den poder a los... Claro, dice, entre los burócratas, generales, políticos y jefes de Estado se encuentra el más exquisito porcentaje de individuos fundamentalmente estúpidos, cuya capacidad de hacer daño al prójimo ha sido o es peligrosamente potenciada por la posición que ocupan. Pero yo me pregunto, Hermis, ¿por qué ese tipo, digamos, de posiciones se venden más, se compran más, tienen más like que videos como este? ¿Por qué la estupidez circula con tanta licencia, con tanta apertura y llena todos los espacios? ¿Cierto? El autor lo dice, en todos los espacios hay de esto. Claro, yo te traigo 3 citas de personajes importantes que dan una generalidad sobre eso. Que ya se toparon con el asunto. Sí, no cualquiera. Mira, por ejemplo, Albert Einstein dice que él está seguro que la estupidez humana es infinita. Y escucha, el escritor Albert Camus dice en el libro La peste que la estupidez humana siempre insiste. Y para rematar, el filósofo Antonio Gramsci dice que solo hay una cosa eterna: la estupidez. Me recuerdas algo que también dice Freud sobre no hay nada más costoso que la estupidez, ¿cierto? Además de otro, pero nada más la costoso. Enfermedad y la estupidez. La enfermedad y la sí, estupidez, sí. Precisamente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto cuesta tiempo, cultura, recursos, dinero, etc. El problema, José Manuel, quizá es que la pelea contra la estupidez está perdida de antemano. Entonces cerramos el video ahí ya que perdimos la batalla. No, porque lo que estamos haciendo es conversar. Aquí no estamos buscando cambiar la estructura humana ni la dimensión humana, sino conversar heréticamente sobre cosas de las que casi no se habla. Sí, un grano de arena para los que... Y máxime que el filósofo un tocayo tuyo, José Ferrater Mora, en el Diccionario de la Filosofía, ¿cómo te parece que homologa la estupidez con la locura? Con la locura. O sea que, pues, no sé, José Manuel, si estarías de acuerdo que pudiéramos decir que en la especie humana la estupidez o la locura está generalizada. De hecho, hay un autor que dice que, un autor colombiano, un columnista e historiador que se llama Rodolfo Segovia, que lo dice más duro todavía. Dice que la estupidez humana es una plaga. Mira lo que dice. La estupidez es una plaga. Es una plaga de la humanidad uniformemente distribuida en proporción constante. De ahí que la probabilidad de que una persona sea estúpida, es decir, tú y yo podemos ser estúpidos, y seguramente lo que estamos haciendo es una estupidez. De ahí que la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de las demás características. Incluso la educación no tiene nada que ver. O sea, que se puede saber mucho, haber estudiado mucho, tener mucho dinero, pero no estar libre. Yo digo, Hermis, que el por qué se propaga esto tiene que ver con la facilidad
para comprender premisas simples, videos tontos, lo cual provee mayor certidumbre a todas las personas. Yo digo que pensar es incómodo, pensar genera inquietud y bueno, inquietar no es que venda muchísimo. Implica un trabajo, efectivamente implica un trabajo, y Freud ya nos ha planteado que los seres humanos somos enemigos del trabajo, y pensar sí que es un gran trabajo. Incluso hay un familiar que dice: trabajar es tan maluco que por eso mismo nos pagan. Y no creo que solo sea, como tú lo dices, en ese campo del hacer con las manos, de asistir a un horario, sino el trabajar en general, modificar la vida, pensarse, escribir, cuestionar lo que somos, es un trabajo en esa misma línea que estás proponiendo. Claro, incluso Freud decía que lo que rige al psiquismo es el principio de placer. Sí. A tal punto incluso que lo que busca el aparato psíquico desde el punto de vista de Freud, lo plantea en el esquema del psicoanálisis, es el nirvana, o sea, la cero tensión. Okay. Y quizá la estupidez que nos ofrecen las redes sociales, que nos lleva a reír, a reír, a reír, los videos que se viralizan y que son millones y millones de personas observándolo, tienen que ver precisamente con ese llevarnos a la más baja. Si vamos bien, entonces la estupidez parte de ignorar la causa de las cosas, pero también es promover la ignorancia misma. Entonces el estúpido es como una especie de virus que va pululando y va generando la misma dinámica donde se esparce. Es decir, yo ignoro e ignorar me hace feliz. Por ahí hay algún autor que dice únicamente son felices los idiotas o los que se hacen, ¿sí? Entonces de alguna manera la idiotez tiene que ver con eso, con ignorar una serie de causas, con no tener que pensar y promover esas mismas dinámicas a otros. José Manuel, hay varias formas de la estupidez, ¿cierto? Digamos que el abanico. Hay un abanico de estupidez humana, que va desde la más inofensiva e incluso en parte deseable, ¿cierto? Dostoyevsky tiene un libro que se llama El idiota, donde precisamente se muestra esa parte como benigna de la estupidez. Pero hay otra que es que sencillamente es como el disfrute, ¿cierto? Como de sencillamente no pensar, de sencillamente hacerse el ignorante. Pero hay otra más peligrosa, José Manuel, que nos lo plantea incluso Paul Tabori en la historia de la estupidez humana, y es esa estupidez que causa daño. Y él tiene varios ejemplos de ella, José Manuel, y uno de ellos es el prejuicio. Mira lo que dice Paul Tabori en la historia de la estupidez humana: el prejuicio constituye ciertamente una de las formas más notables de la estupidez. Y coloca un ejemplo más concreto de esto. Dice: el prejuicio racial, quizá la forma más común de este matiz de la estupidez, es más o menos universal. Es decir, nosotros los seres humanos, sin importar nuestra raza o género, solemos ser bastante prejuiciosos. Es decir, que esa premura de pensamiento tiene que ver con ser un poco más estúpido, ¿cierto? Yo creo que de alguna manera, si recuerdo bien, el autor la explica diciendo que, bueno, los primeros prejuicios que uno hace sobre uno mismo, es decir, toda aquella información que suele contradecir una imagen positiva de nosotros, rápidamente la sacamos. Es decir, que aprendemos a hacer, digamos, afirmaciones apresuradas de nosotros que conserven nuestra imagen, pero también aprendemos a juzgar a los demás de la misma manera. Es decir, que la premura a nivel de pensar tiene que ver algo con la estupidez. Sí, pero esta estupidez racial tiene graves problemas porque implica genocidios, implica matar a la gente. ¿Y qué tienen que ver de pronto las redes sociales en este asunto? ¿Lo difunden, lo producen, lo plasman? ¿Debe importarnos un carajo la labor de influencers? ¿Las redes sociales alimentan esto? Yo no sé si lo alimenta, pero por lo menos sí muestran lo que somos. Generalmente estúpidos como raza humana. Mira, yo por esa, digamos que además de mostrarlo, me parece que también lo producen. Creo que las dos cosas se producen en las redes sociales. Si ustedes conocen el documental de Netflix, Dilema Social, uno de los entrevistados que trabaja en estas mismas redes, sea Facebook, YouTube, Instagram, dice: ustedes no se han dado cuenta que el producto realmente, cada vez que ustedes visualizan videos o entran a conectarse,
es el cambio gradual que sufre su conducta y su percepción del mundo, ¿cierto? Entonces yo diría que la estupidez tiene que ver con cómo también nos dejamos dominar y manejar por otro que dice qué es lo que debemos pensar o no. Pero que incluso trasciende las mismas personas, porque bien muestra el documental que aún los creadores de esto están sometidos a ello, ¿cierto? Exacto. Incluso llegaban a su casa y no eran capaces de desconectarse y tenían que estar pendientes del Facebook, de las redes, porque esta estupidez es bastante generalizada. Y bueno, nosotros nos queda es hacer un video, porque no vamos a escribir 50 páginas de esto que no van a ser leídas tanto como ver el video. Nos vemos en el próximo Abrazo. video.